Amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor que hoy día la tendremos en el libro de Hechos, capítulo 22 y versículo 17. Le damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestras vidas. Nosotros, queridos hermanos, conocemos el gran testimonio del apóstol Pablo de cómo el Señor le salió al encuentro camino a Damasco. Y cuando Pablo se convirtió al Señor, le pasaron dos cosas muy importantes que le pasa a todo cristiano que recibe a Cristo. Una era que él quería consagrarse y dedicarse para servir al Señor con toda su mente, con todo su corazón, y tenía un ansia de poder contar a otros su testimonio y demostrar todas las grandezas del poder y de la gloria del Señor, compartir con otros la salvación que él mismo había recibido. Que el Señor nos ayude. Y esto también nos lleva a lo que hemos leído en el día de hoy. El Señor le entregó un llamado al apóstol Pablo. El llamado era que él iba a ser, ¿cierto?, el testigo, iba a ser el enviado a los gentiles, ya que el pueblo de Israel nunca quiso aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Entonces la bendición también recaería sobre aquellos que no eran judíos, a los gentiles, quienes somos ustedes y quien soy yo. Que el Señor nos ayude. En esto Pablo, ¿cierto?, en su anhelo y en su deseo de ir a Jerusalén y predicar el Evangelio, anunciar cómo Cristo lo había transformado, cómo Cristo lo había hecho una nueva criatura, dice que estando en el templo le vino una visión, le vino una demostración espiritual del Señor que le dijo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Que el Señor nos ayude. Como le decía, aunque Pablo tenía el anhelo y el deseo de poder servir al Señor, de contar la grandeza que Dios había hecho en su vida, en Jerusalén, contarle a sus hermanos, pero Dios le dice que se fuera de Jerusalén porque ellos no iban a recibir el mensaje que Pablo les iba a entregar. Ahora Pablo contiende con Dios y le dice: pero Señor, dice, yo le dije, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas en las sinagogas y en los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba ahí presente y consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Que el Señor nos ayude. Pablo confiaba y pensaba que él, al contar su testimonio, ¿cierto?, y que los judíos lo vieran, que él era aquel que perseguía a los cristianos, que él era aquel que había estado presente con Esteban, en la muerte de Esteban, y que había consentido la muerte de Esteban, al ver que él había sido transformado y cambiado y ahora sí creía en Jesucristo, los judíos iban a creer en Jesús como su Señor y Salvador. Pablo, al contar su testimonio, pensaba que muchos iban a convertirse a los caminos del Señor, a ver el cambio que Dios había hecho en él, de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de los que servían, de los que alababan y los que predicaban el Evangelio de Cristo el Señor. Pero el Señor le dice que se fuera de Jerusalén, porque él iba a ser enviado a los gentiles. El Señor nos ayude. Que Dios tenga misericordia.
Tal vez Pablo, en su anhelo por obedecer a Dios, por predicar el Evangelio, quería tomar una decisión que no estaba en la voluntad del Señor. Muchas veces nos pasa a nosotros que, queriendo hacer lo mejor en la obra del Señor, muchas veces tomamos decisiones que no están en la voluntad del Señor, y en vez de tener avance, una victoria en el trabajo espiritual, muchas veces vienen aflicciones y vienen derrotas, porque no estamos en la perfecta voluntad del Señor. Nosotros preocupémonos siempre de obedecer la voluntad del Señor, lo que Dios quiera. No coloquemos nosotros nuestro anhelo, nuestro interés, el deseo de nuestro corazón antes de la voluntad del Señor. Que siempre sea la voluntad del Señor la que esté por encima de mis anhelos y mis deseos en la obra del Señor. Porque si lo hacemos así, seremos grandemente bendecidos. Pablo, al obedecer a Dios, al no predicar el Evangelio en Jerusalén, en esa ocasión Dios lo usó tremendamente y muchos fueron salvos por el Evangelio que predicó este hombre de Dios, porque él se sujetó a la voluntad del Señor. Hermano, hermana, la enseñanza de hoy día para nosotros es que nos sujetemos a la voluntad del Señor y no a nuestros deseos, a nuestros anhelos que queremos hacer personalmente. Siempre, siempre debemos de buscar la voluntad del Señor como lo hizo Pablo. Él pensaba que con su testimonio, ¿cierto?, que iban a ver como un perseguidor de la iglesia, ahora en un cristiano, iba a poder salvar a mucha gente. Pero esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que Él fuera aquellos que no eran considerados pueblo de Dios, aquellos gentiles que hemos llegado a ser nosotros también. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias por esta bendición de la reflexión de su palabra. Bendíganos, Señor. Ayúdenos a siempre hacer su santa y perfecta voluntad. Que no hagamos las cosas según nuestros anhelos, nuestros pensamientos, Señor amado, tal vez nuestro anhelo de hacer las cosas en tu obra, sino que primero preguntemos cuál es tu voluntad. Porque cuando nos sujetamos a tu voluntad, siempre, Señor, tendremos victoria. Pero cuando queremos hacer nuestra propia voluntad en tu obra, siempre tendremos derrota. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar el ejemplo de Pablo. Señor amado, a dejar de lado sus anhelos y sus deseos personales por cumplir con tu santa y divina voluntad. Que también así sea en nosotros, que dejemos todo anhelo y todo pensamiento humano de nuestro corazón y dejemos que tu palabra, que tu voluntad sea la que se manifieste en nuestras vidas. Bendiga esta palabra, si lo suplicamos, en nuestros corazones, en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, yo deseo muchas bendiciones, que en todo lo que coloque en mano esta semana que comienza, sea de mucha bendición.